gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestra mirada siempre esté puesta en ti. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hola, una vez más, estamos juntos para continuar aprendiendo de la palabra de Dios y para continuar alimentando nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como tú puedes recordar, en cada uno de los devocionales nosotros hacemos siempre una oración para poner en las manos de Dios cualquier clase de necesidad o motivo de oración que tú puedas tener, o también, sobre todo, para que este tiempo que estamos apartando para Él pueda ser útil para nuestra propia edificación. Así es entonces que vamos a poner también en las manos de Dios nuestra meditación. Te invito a que oremos juntos. Amado y bendito Dios, te damos gracias porque una vez más podemos continuar utilizando una oportunidad, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo diario, para alimentar nuestra comunión contigo. Deseamos poner en tus manos poderosas cualquier clase de necesidad, cualquier motivo de oración. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, por tu provisión, oramos por cualquier necesidad que dentro de los hogares o en nuestras propias vidas personales podamos tener.
Queremos poner en tus manos cualquier asunto pendiente de nuestras vidas, Señor, aguardando siempre en ti, sabiendo que tú tienes control de todo, que eres todopoderoso y que nosotros podemos confiar y descansar en ti. Además, ponemos en tus manos también nuestra meditación para que ésta pueda guiarnos, Señor, hacia tu presencia, que pueda guiarnos hacia la obediencia, hacia el conocimiento de tu voluntad, y que también podamos recibir la meditación de tu palabra con corazones dóciles para buscar siempre rendirnos para hacer tu voluntad. Te damos gracias por todo y ponemos en tus manos este tiempo y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que en un devocional es muy importante tomar tus propios apuntes. Si tú usas nuestra guía, eso te servirá para poder ahondar en los principios en los que aquí meditamos. Si tú no utilizas nuestras guías, también puedes utilizar tus propios apuntes, tu propia hoja, tu propia libreta de anotaciones. Lo importante es tomar allí tus propias observaciones y poder también escribir, si es posible, aquellas cosas que tú crees que el Señor te está mostrando para tu propia vida. En esta ocasión tenemos un tema que está titulado de la siguiente manera: claves de la sabiduría. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las claves de la sabiduría? ¿Cómo podemos mantenernos nosotros en la sabiduría o cómo podemos mantenernos en la ruta que nos lleva a vivir sabiamente? ¿Cuáles son esas claves? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en esta ocasión en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 12, y dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Estos versículos nos van a dar a nosotros exclusivamente lo que son las claves de la sabiduría. Cuando hablamos de claves, estamos hablando de aspectos que son centrales, estamos hablando de aspectos que son realmente como la columna vertebral. Estamos hablando de elementos que son vitales para que la sabiduría pueda cumplir la función para la cual existe. Nosotros debemos aprender a identificar cuáles son esas claves, y nosotros sobre todo debemos aprender que nuestros corazones se deben mantener siempre enfocados en esas claves que la Biblia nos enseña. ¿Cuáles son esas claves de las que estamos hablando y en las que vamos a meditar? Bueno, en el primer punto de este devocional vamos a aprender acerca de la confianza exclusiva en Dios. Esta es la primer clave. No necesariamente estamos hablando de que esta sea la principal, porque realmente la sabiduría se construye a partir de una combinación. Pero en el orden de los versículos que hemos leído vamos a hablar acerca de esta. Estamos refiriéndonos a la confianza exclusiva en Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos siempre ante diferentes disyuntivas en la vida, es decir, dilemas sobre qué elegir, sobre dónde apoyarnos, sobre en qué creer, sobre en quién confiar. Esos son dilemas que enfrentamos toda la vida. En más de una ocasión nos hemos enfrentado con la posibilidad de poder confiar en algo diferente a Dios, pero es vital, es clave que un pilar de la sabiduría, de su adquisición y de su puesta en práctica, sea siempre la confianza o la fe exclusiva en Dios. ¿Cómo es que aprendemos esto? Los versículos 5 y 6 nos hablan al respecto. Por ejemplo, puedes ver una vez más en el versículo 5 que dice: fíate
de Jehová, y escucha, de todo corazón. Y además, añade, no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos enfatizar. Nadie podrá adquirir la sabiduría de Dios, nadie podrá vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios si esa persona no confía en Dios. La palabra fíate de Jehová significa precisamente eso. Fíate significa poner tu confianza, fíate significa poner tu fe en Dios. Si tú quieres vivir con la sabiduría que viene de Dios, tú debes aprender a confiar en Dios, debes aprender a tener tu fe siempre en Dios. Confiar en Dios es básicamente clave para que la sabiduría que viene de Dios venga también a tu vida, para que la sabiduría que viene de Dios también guíe tu vida. Ahora, puedes observar que en esta primera frase del versículo está hablando y dice que fíate de Jehová, y dice de todo tu corazón. Es decir, no dice confía un poquito en Dios, o que solo en algunas situaciones de tu vida confía en Dios. Recordemos siempre que la palabra corazón tiene un sentido muy diferente en la Biblia al que comúnmente entendemos en nuestra cultura. No está refiriéndose aquí a emociones, por ejemplo, no está refiriéndose aquí a sentimientos, está refiriéndose precisamente al centro de la voluntad del ser humano, allí donde precisamente nacen las decisiones, ahí donde nacen las deliberaciones internas, ahí donde tomamos las determinaciones más importantes para nuestras vidas, ahí donde nacen nuestros deseos en nuestras vidas, ahí donde precisamente nosotros incidimos antes de tomar una decisión en nuestra propia vida, en nuestro propio interior. Entonces, lo que nos está enseñando esta parte es que todo nuestro ser, es decir, toda nuestra voluntad, el centro de nuestra voluntad, allí donde emana todo, ahí donde nace todo en nuestro ser, allí mismo debemos nosotros estar confiando o poniendo nuestra fe en Dios. Y observa además, en la misma segunda parte del versículo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, nuestra fe y confianza en Dios debe ser exclusiva en Dios. La palabra apoyo tiene que ver también con confiar, tiene que ver con descansar, tiene que ver con un punto donde yo voy a buscar tener seguridad, tiene que ver con poner mi confianza en algo diferente. Es decir, entonces en este caso el versículo me dice claramente que yo debo confiar y poner mi fe en Dios de todo corazón, y debo tener mucho cuidado con andarme apoyando o andar confiando o andar depositando mi confianza, mi descanso y mi seguridad en mi propia prudencia. Esta propia prudencia no se está refiriendo a la prudencia que viene de Dios y que en algún momento dado puede ser mía, o que yo la puedo hacer mía. Cuando dice tu propia prudencia, está hablando acerca del propio juicio humano, o de la propia naturaleza humana, o de la inteligencia humana, o de las ideas humanas, o de la influencia humana, que en algún momento dado también puede estar en mi vida, y que en momentos importantes de mi existencia, yo puedo en algún momento apoyarme o confiarme o descansar en esas ideas o en esas influencias o en esos pensamientos que son realmente de origen puramente humanos. El versículo, por lo tanto, nos enseña que nosotros debemos, como parte vital en la vida cristiana, para poder crecer en la sabiduría que viene de Dios, yo debo aprender a vivir bajo esta clave de la sabiduría, que consiste en una confianza exclusiva en mi Dios. Tú debes vivir en una confianza exclusiva en Dios. Confía en Dios y ten cuidado aún con las ideas que pueden estar en tu cabeza. Ten cuidado con las ideas que pueden venir también de personas cercanas a ti. Ten cuidado de las ideas que pueden venir también de la cultura en la cual tú vives. Ten cuidado de las ideas que pueden venir a través de las redes sociales, a través de la televisión
o de cualquier otro medio, tú debes aprender a examinar que todas esas ideas no sean realmente de naturaleza exclusivamente humana, sino más bien debes aprender a escuchar y debes aprender a apoyarte y confiar precisamente y exclusivamente en Dios. El siguiente versículo nos habla acerca de una manera práctica de poder llevar a cabo este principio. Dice el versículo número 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como seres humanos, nosotros nos encontramos realmente expuestos a apartarnos, es decir, salir de un camino que es correcto. ¿Cómo se refleja eso en la práctica? Bueno, se refiere a la toma de decisiones que son incorrectas, o se refiere a esos errores que hemos cometido en la vida, de los cuales muchas veces nos lamentamos posteriormente. Se refiere a esas decisiones que nos traen consecuencias que son nefastas para nuestras vidas. Se refiere a decisiones que las basamos tal vez en puras emociones, en puros sentimientos, haciendo de lado la confianza que debe reinar en Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer, a tomar en cuenta, a tener presente a Dios en todos nuestros caminos. Caminos es una palabra que se utiliza para hablar de comportamientos, de conductas en la vida. Es decir, todos nuestros caminos tienen que ver con todas nuestras conductas, en todos nuestros comportamientos, en todas nuestras decisiones debemos aprender a reconocer a Dios. Si nosotros hacemos eso, entonces Dios enderezará nuestras veredas, que habla otra vez de lo mismo, enderezará nuestro comportamiento, nuestras decisiones, es decir, Él nos guiará por el camino recto o por el camino correcto, nos llevará por las decisiones adecuadas, nos ayudará a aprender a decidir sobre la base de la confianza que ya tenemos en Él. Es muy importante aprender a tener confianza en Dios. Si confiamos en Él, nos vamos a apoyar en Él. Si nos apoyamos en Él, vamos a reconocerlo, a tenerlo presente en todos nuestros caminos, y al tenerlo presente en todos nuestros caminos, vamos a permitir que Él enderece o que Él guíe nuestros pasos y nuestras vidas por el camino correcto, por el camino en el cual nosotros debemos vivir. Esa es la primera clave de la sabiduría. La segunda clave dice así: la guía dominante del temor de Dios. Bien, ¿en qué consiste esta clave? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la guía dominante del temor de Dios? Estamos hablando precisamente de que el temor de Dios se debe constituir en la guía que domina nuestro ser, la guía que domina nuestro espíritu, la guía que domina nuestro comportamiento, nuestra conducta, en la guía que precisamente determina las decisiones y el rumbo que nosotros hemos de tomar. El temor a Dios, como lo hemos visto ya en otras ocasiones, es el principio de la sabiduría. Allí nace todo, ahí comienza la sabiduría. Y esto significa precisamente una actitud, significa una vocación de entrega hacia la adoración a Dios y hacia el respeto que nos lleva a un sometimiento de la voluntad de Dios, que se traduce a su vez en el deseo de obedecer siempre la voluntad de Dios y en vivir perseverando por hacer lo que a Él le agrada. Si ese temor a Dios no se constituye en la guía dominante en nuestro ser, entonces nos hará falta precisamente algo muy vital para crecer en la sabiduría. Vamos a ver qué nos dicen los versículos que corresponden a este apartado. El versículo número 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Una vez más está retomando lo que vimos en los versículos anteriores, cuando vimos en el versículo 5 que dijo, para recordar, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría si tu sabiduría es humana. No te apoyes en tu propia sabiduría en la que está basada
en tu egoísmo, en tu ego, en tu naturaleza, en tus propias ambiciones, si está basada en básicamente las ideologías o filosofías que son del mundo, entonces no te apoyes en eso. Y este versículo retoma el punto, dice: no seas sabio en tu propia opinión, no asumas que tus criterios, no asumas que lo que tú piensas, que tu inteligencia es realmente la sabiduría que viene de Dios. No te creas sabio de acuerdo o conforme a tus propios criterios, conforme a tus propios patrones, conforme a tus propias ideas. Es como esas personas que se creen muy sabias y cuando uno examina el contenido de sus pensamientos y se refleja dicho contenido a través de las decisiones y a través de la vida que viven, entonces uno puede decir, bueno, es una persona muy cerrada con su propia mentalidad, pero se nota que no está viviendo conforme a la sabiduría de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a no ser sabios en nuestra propia opinión o ser sabios conforme a nuestra propia mentalidad o nuestros propios criterios, porque aquí está esta clave muy fundamental que al mismo tiempo hemos visto también en otras ocasiones. Dice: teme a Jehová. Eso es lo sencillo y práctico. No se trata de tu propia opinión, no se trata de tus propios criterios, no se trata de tu propia inteligencia, no se trata de la filosofía de nuestra cultura, no se trata de los valores que reinan en nuestra sociedad. Se trata de algo simple y sencillo y a su vez central en la adquisición de la sabiduría que viene de Dios, que se llama así: teme a Jehová. Punto. Algo sencillo. Y claro, con el temor de Dios, entonces apártate de lo que es lo malo. Pero si tú no tienes el temor de Dios en tu vida, tú no sabrás distinguir, tú no sabrás discernir entre lo que es bueno o lo que es malo. Bueno, dirán algunos, yo estoy lo suficientemente grande y ya sé lo que es bueno y lo que es malo. Bien, en un sentido pueden tener razón, porque hay cosas que la cultura misma acepta como buenas y como malas. Sin embargo, el discernimiento que nos ayuda a distinguir de una manera íntegra, cabal o completa y quizás hasta perfecta entre lo bueno y lo malo, solamente es posible cuando el temor de Dios reina en tu corazón. Es más, en general, lo que en nuestras sociedades solemos entender como bueno y malo es parte de la herencia cristiana, a través de la cual o con la cual la fe cristiana influenció en todas las sociedades occidentales, que a su vez se formaron o se construyeron bajo criterios cristianos o bajo una mentalidad que fue especialmente afectada por la fe cristiana y que ayudó a construir un pensamiento que discernía entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que en general sí podemos saber, por ejemplo, que mentir es malo. Por eso es que aun cuando no son cristianas las personas, pueden saber que matar es malo, que robar es malo, pueden saber que no respetar los derechos de los demás es malo. Sin embargo, no toman en cuenta que todos esos principios se han construido a la luz de la enseñanza bíblica, porque todos esos principios sobre los cuales descansan muchas de las leyes de nuestras sociedades son precisamente de naturaleza bíblica, es decir, el Señor nuestro Dios los estableció. Sobre todo los podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y sobre esa base se construyeron las sociedades que nosotros hoy en día conocemos. Pero eso sigue siendo insuficiente cuando se trata de discernir en muchas cuestiones que son muy particulares y muy personales en nuestras vidas. Las sociedades hoy en día basan mucho, por ejemplo, sus decisiones en la guía dominante de los sentimientos, no en la guía dominante del temor de Dios. Muchas sociedades toman, por ejemplo, también como guía la influencia dominante de las nuevas ideologías y filosofías con las que el mundo trata de vivir. No lo hacen sobre la base del temor de Dios. Ahora, todo esto
nos está hablando a nosotros y nos está confrontando con la necesidad de hacer de el temor de Dios en la guía dominante de nuestro corazón. ¿Qué podemos ver en los siguientes versículos? En esa misma línea vamos a aprender que cuando nosotros hacemos del temor de Dios la guía dominante en nuestras vidas y en nuestras decisiones, entonces vamos a sentir como una medicina hacia un cuerpo enfermo. Vamos a sentir una paz interior. Vamos a experimentar, aun cuando las cosas podrían ir mal, en nuestro interior experimentaremos una paz, un descanso. Encontraremos una especie de satisfacción inexplicable, porque es muy probable que las adversidades sigan estando presentes, que las luchas sigan estando cerca de nuestras vidas, o que podamos estar lidiando, batallando con algún problema en nuestras vidas. Sin embargo, vamos a experimentar una confianza, una tranquilidad, un descanso en Dios, porque esto será refrigerio para nuestros huesos. La sabiduría se construye precisamente de la combinación de las claves que estamos viendo acá. Hemos hablado de la confianza en Dios y hemos hablado también del temor de Dios. Estas dos claves siempre nos deben acompañar, y en su combinación vamos a lograr y vamos a aprender a hacer cosas que son importantes. Observa los siguientes ejemplos también. Encontramos aquí algo muy peculiar que nos habla de una manera práctica con la cual el pueblo de Dios ponía precisamente en práctica lo que es la confianza en Dios y lo que es el temor de Dios. Dice aquí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto habla acerca de aquellas prácticas que el Señor estableció, que consistían en traer o dar a Dios una ofrenda de los primeros cultivos. Habla de traer a Dios siempre una ofrenda que buscaba honrar a Dios, porque era un acto de reconocimiento de que lo que se recibía provenía de Dios. De hecho, ese es el punto también central cuando los cristianos participan de una ofrenda a Dios que se canaliza a través de una iglesia. El punto es que los hijos de Dios reconocen que de Dios reciben todas esas cosas, y como un acto de confianza en Dios, como un acto del temor a Dios, se le reconoce a Dios como el dador, y en un acto de gratitud se le entrega a Él una parte de eso que se ha recibido de parte de Dios. Lo importante de ese acto de ofrenda es lo que está detrás, en el corazón y en la enseñanza de este principio. Lo que está detrás es reconocer a Dios como el dador. Por lo tanto, es un acto de confianza en Dios, es decir, confío tanto en Dios, tanto que sé que Él me ha dado esto, que yo le devolveré esto conforme a lo que Él ha dicho que yo haga. Y claro, esta práctica, como podemos ver en el siguiente versículo, habla acerca de una promesa. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, entre más honras a Dios, verás cómo, si tú lo haces con las actitudes correctas, confiando en Dios, con el temor de Dios, si lo haces con gratitud a Dios, Dios siempre se encargará de proveerte todo lo que tú necesitas. El tercer punto de este devocional, que es la tercera clave, dice así: la relación de amor con Dios. ¿Qué es esto de la relación de amor con Dios? Hemos hablado o estamos meditando acerca de lo que son las claves de la sabiduría. ¿Cómo puedo yo mantenerme creciendo en sabiduría? ¿Cómo puedo yo mantenerme adquiriendo sabiduría? ¿Cómo puedo estar siempre en la fuente de la sabiduría? Dijimos que es muy importante una confianza exclusiva en Dios. Hemos dicho también que además de esa confianza exclusiva en Dios,
yo como una persona cristiana, como un hijo de Dios, debo tener el temor de Dios como una guía dominante en mi vida, es decir, eso significa que el temor de Dios me va a gobernar en mis decisiones y en mis actos. Y aquí está esta tercera clave que no es menos importante que las otras. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. Nosotros debemos amar a Dios. El amor a Dios es un principio que Dios lo estableció como fundamental para su pueblo desde el Antiguo Testamento. Desde los orígenes, Dios espera que su pueblo le ame con todas sus fuerzas, le ame con todo su corazón, con toda su voluntad, con toda su mente, con toda su capacidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros de la misma forma. ¿Quieres crecer en sabiduría? Aprende a amar a Dios como Él se lo merece, con toda tu capacidad y por encima de cualquier otro amor. Vamos a ver cómo la sabiduría entonces se nutre de ese amor. Dice el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, no te canses, no te agobies por su corrección, porque primero lo que es el castigo de Dios y la corrección de Dios vienen para hacerme más sabio, para ayudarme a aprender, para ayudarme a ser un mejor hijo, y sobre todo debes ver la motivación que Dios tiene para permitir que algunas acciones de disciplina vengan a mi vida. El versículo 12 nos habla acerca de esa motivación que Dios tiene. Dice el versículo 12, porque Jehová, escucha, al que ama, castiga o disciplina. Y por si no sabes cómo sucede eso, el mismo versículo te ilustra cómo lo hace. Dice, lo hace así como el padre al hijo, a quien quiere. ¿Qué padre no disciplina, no corrige a su hijo? Es decir, un padre que ama a su hijo, sabemos que corrige, guía y disciplina a su hijo. Es parte del amor con el que nosotros amamos a nuestros hijos. Esa es la ilustración que utiliza el versículo para decirte que cuando Dios te disciplina es para corregirte, para hacerte más sabio, pero lo hace porque te ama. Porque te ama, porque nuestra relación con Dios se centra en una relación de amor. Nuestra relación con Dios es posible porque Él nos ama y Él espera que nosotros también le amemos. Cuando nosotros lo amamos con todas nuestras fuerzas, cuando nosotros hacemos del temor de Dios esa guía dominante de nuestro ser, cuando nosotros confiamos celosa y exclusivamente en Dios, entonces la sabiduría será más real en nuestros corazones. Te dejo el resumen para que tú continúes en la meditación de estos puntos. Recuerda siempre la confianza exclusiva en Dios, recuerda la guía dominante del temor de Dios y por último, pero no menos importante, recuerda la relación de amor con Dios.